Hoy platicaremos qué famoso empresario soltó la sopa y reveló que le dio millones al priista Roberto Madrazo para que nada más y nada menos le hiciera mega fraudotote a López Obrador. Aunque pasen los años, la verdad siempre sale a la luz y desde hace casi 25 años López Obrador había denunciado el fraude ocurrido en las elecciones por la gubernatura de Tabasco, donde Roberto Madrazo le quitó la victoria gracias a los chanchullos y a los millones que se repartieron en esa elección. Y aunque muchos ya habían olvidado ese capítulo, hoy sale a la luz un testimonio que vino a desenterrar todas las trampas que se hicieron en voz de uno de los protagonistas. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos. Se revela que empresario pagó millones para hacerle trampa a López Obrador. Y esto es lo que sucedió. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mis queridos Nopaleros y Nopal Sisters? El día de hoy vamos a abordar este interesante y espinoso tema que nos muestra cómo el PRI ha sido una caja llena de pudrición, ha sido una fuente en la que brotan y brotan más irregularidades y cosas turbias. Y dentro de esto, uno de los personajes que vale la pena tener presentes es Cabal Peniche, este empresario que estuvo financiando de forma enorme y numerosa a cuanto político. Este señor banquero ayudó, financió y así lo está revelando al expresidente para su campaña presidencial, a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo. Él ayudó a confabular este fraudotote contra López Obrador cuando estaba compitiendo contra Roberto Madrazo, ese Roberto Madrazo que después fue cachado en una megatrampota, ahí compitiendo en un maratón, cambiándose el sensor con el de su hijo, y no hombre, el señor salió rapidísimo supuestamente, y pues bueno, bendito Dios, lo cacharon después. Tuvo unas broncotas Roberto Madrazo, el Baester la Chucky Gordillo. El Baester la Chucky Gordillo va y funda su partido. Ahí se ha hecho todo un enjuague que vale la pena no olvidar para recordar esa historia turbia que ha tenido el PRI y que por supuesto ha sido un modus operandi que el PAN y que muchos políticos han intentado aprovechar o hacer. Pero miren, vámonos directamente a la nota y tenemos lo que dijo Cabal Peniche. Confesó que entregó $25 millones a las campañas presidenciales de Colosio y Zedillo y a Madrazo para la gubernatura de Tabasco. Ahí es donde se puede ver que López Obrador tenía razón. Sí había mucha la nota para sacarlo del camino a más de 24 años de su persecución y meterlo al bote y posterior liberación. Acusado de multimillonarios fraudes, el exbanquero Carlos Efraín Cabal Peniche confesó que entregó $25 millones a las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo y a la de Roberto Madrazo Pintado por la gubernatura de Tabasco. El que era considerado como el rey Midas en los años 90 por su súbita fortuna, ratificó la entrega de $15 millones para la campaña Colosio, 5 millones para la de Zedillo y otros 5 millones para la de Madrazo a través de un fideicomiso. ¡Wow! ¿Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times? Con esto se puede ver que López Obrador sí tenía razón respecto cuánto había de trampa de por medio, cuánto dinero, con cuánto dinero se pagaban las voluntades para comprar los votos, para apoyarse de la necesidad, para estos desgraciados hacer sus enjuagues o sus compromisos. Pero miren, por otra parte nos llama también la atención cómo se menciona en esta nota de proceso. AMLO tenía razón con las cajas de la infamia. Sí le di recursos a Madrazo. Esto mencionó Cabal Peniche. Y esa nota fue ahí retomada en este medio. Y también decían, al preguntarle si recuperó sus bienes, mencionó que los adquiridos antes de comprar del banco, sí, pero no los comprados con el banco, como los hoteles Camino Real, Fertinal, Del Monte e Hidrocina. Así es, y también por otra parte nos llama mucho la atención cómo vale la pena recordar a este bribón que
protagonizó, que participó en un megafraude a los bancos, el cual costó 28,000 millones en 2 años. Este bribón es un claro ejemplo de cómo el PRI no soporta que alguien salga más vival que él, y cuando les estorbó en el camino, lo hicieron al lado, lo metieron al bote, pagó las consecuencias por quererse pasar de listo. Y miren, tenemos esta nota que menciona el diagnóstico por el paso de Carlos Cabal Peniche como principal accionista de los bancos Cremi y Unión estuvo marcado por las operaciones fraudulentas, tanto en el manejo de los recursos como en la información proporcionada a las autoridades, en especial sobre los fideicomisos empleados para financiar la compra de las instituciones y que ahora sirven de motivo para que el empresario reclame al gobierno una multimillonaria devolución que ronda los 3,000 millones de pesos. Esta nota fue publicada en el 2004. Desde entonces ha intentado recuperar algunos de estos bienes. En su fugaz paso como principal accionista de Cremi y Unión, menos de 3 años, Cabal Peniche defraudó 700 millones de dólares, según diversas acusaciones del anterior gobierno, que ahora no han sido ratificadas en tribunales. Lo que es un hecho es que la aventura del empresario tabasqueño como propietario de bancos costó a los contribuyentes mexicanos 28,000 millones de pesos en solo 2 años. Esa cantidad es la relacionada con los apoyos que esas instituciones recibieron con recursos públicos para evitar que cayeran en quiebra. Un reporte sobre la revisión de las operaciones del FOAPROA, organismo que realizó por cuenta del gobierno federal las operaciones de rescates a los bancos, establece que el grupo de accionistas encabezados por Cabal Peniche simuló tener los recursos para hacerse con la propiedad de las instituciones durante el proceso de reprivatización de 18 bancos llevados a cabo entre el 91 y el 92 durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas. Así es, mi querida familia Nopal Times, este bribón simuló o fraudeó a los mexicanos diciendo que tenía una la nota para comprar unos bancos que después, para que no fueran a la quiebra, fueron rescatados con estos 28,000 millones, lo cual terminó siendo un negocio de redondo. Por esto este bribón fue al bote, y por eso este bribón debe de ser recordado en el basurero de la historia. Ya han pasado mucho tiempo, estos 25 años, y se generan diversas interpretaciones. ¿Por qué está regresando? Unos dicen que porque se quiere congratular con López Obrador, con su gobierno, con su gabinete, para decir, miren, sí tenía razón. Otras personas porque dicen que Cabal Peniche llegó muy ardido después de que le quitaron bienes, de que estuvo en el bote, de que le tocaron las de dulce, pero también le tocaron las de sal. Lo que sabemos nosotros en todo esto es cómo hacían sus enjuagues el PRI, llenos de muchos cochinos y turbios intereses, en donde en un día comían en el mismo plato, pero al otro día le daban por donde no. Por eso vale la pena ver cómo están o cómo es esa radiografía del PRI para no volverlos a apoyar. Por otra parte, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver las diversas reacciones que se generaron en redes sociales, en donde, por ejemplo, Julio César Obregón dijo, nunca más PRI nacional, y sí, es lo que se merecen, después de tanto que le dieron la espalda a los mexicanos. No los veo felicitando a Cabal Peniche, porque las leyes mexicanas electorales se reformaron para que el erario financiara a los partidos políticos. Y miren, también tenemos esta otra nota que dice, por eso a los partidos políticos no hay que bajarle su financiamiento. No se dan cuenta que podrían conseguir dinero ilegal. El chiste se cuenta solo. INE México, el dinero ilegal siempre ha existido y lo saben. Esta es una de las interesantes reflexiones que ha hecho la gente. Siempre nos salen con esa barbajanada. No hay que darles dinero para que no hagan fechorías. No, señores, fechorías han hecho toda la vida. Deben de saber y deben de estar con el susto que si la hacen la van a pagar. Por lo tanto, que no nos vengan con sus cuentos baratos. Por otra parte, también me gustaba esta reacción en donde decían, hasta Colosio y Cedillo alcanzaron repartición. Gracias por aclararnos lo que ya sabíamos. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de hacerlo ahora? Supongo que quedar bien con AMLO. Eso decía Sonia de Anda. Sin embargo, respecto a este tema, más que quedar bien, más que esa propia interpretación, lo que creo que podemos estar revisando
Una, ¿cuáles son los políticos? ¿Cuáles son los partidos políticos? ¿En qué estados se están haciendo estos enjuagues? ¿Cuáles son los empresarios que han estado detrás para apoyar campañas políticas? Y así como este bribón que fue mencionado hace muchos años, en donde López Obrador tenía la boca llena de razón, seguramente valdría la pena ver mucho de lo que han dicho los otros políticos de los diversos partidos, de los diferentes estados, de los diferentes municipios, porque es muy probable pensar que se han cometido diversos delitos electorales que hace falta que se puedan llevar a sus últimas consecuencias. Pero ustedes qué opinan de todo esto, mis queridos nopalores y nopalcistas? ¿Cuáles creen que puedan ser las intenciones de este bribón de querer tomar los reflectores? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecherruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like. Nos vemos todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que se cae el teatrito del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, pues lo cachan en una de sus nuevas megatransotas. Tan es así que se vio, que se comprobó que cobró millonadas por unos drones supuestamente para devolver la paz a los veracruzanos, y no eran drones especializados, no eran una obra de la ingeniería maestra, no, eran unos avioncitos chafas de Liverpool. Estaremos